aquí cerca, ahora no le veis, pero lo vais a ver enseguida. Creo que ya se ve, ¿no? A Santiago Dieguez, que es el último, uno de los que ha hecho las últimas preguntas. Es que tengo que estar cerca de ti. Vale, sí. No, sí, yo es que me muevo mucho, yo me suelo mover mucho. Vale. Ah, vale. Entonces estamos pegaditos. Y para que oigan en casa tengo que oír. Y podemos bailar incluso. Podemos bailar pegados. Eso es. Bueno, pues Santiago Dieguez es médico de urgencias y también publicó un artículo hace muy poco, que por eso pues, lo encontré y le invitamos, sobre la situación actual de la formación de los médicos de urgencias, de emergencias y demás, que, bueno, pues tiene también, como hemos quedado, que ver con lo que hemos visto. Estudiaste en la Miguel Hernández, ¿verdad? Correcto. Hace poquito. Bueno, hace ya bastante tiempo, terminé en 2003. Bueno. Y estás en el hospital de San Juan, estoy en el de San Juan, exactamente. Bueno, pues nada, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. La verdad es que es un placer poder compartir un poquito, que me des la oportunidad también de hablar sobre algo que es importante, ¿no? Que yo considero bastante importante, que son los servicios de urgencias, y a lo que me dedico pues desde que terminé en 2003, empecé la residencia en medicina de familia, pero desde la primera guardia yo ya tenía claro que quería trabajar en urgencias y en emergencias. Y además, pues la pregunta que he hecho pues un poco va también hilando el asunto del déficit de médicos, ¿no? Y quería enfocarme en el aspecto puramente formativo de los médicos de urgencias. Me planteaba Joaquín que hablara sobre qué formación un médico de urgencias que te atiende, qué formación tiene, ¿no? O si tienes un accidente de moto, quién va a atenderte, cómo ha sido formado, ¿no? Esta cuestión a lo mejor parece que pueda resultar obvia, pero voy a intentar en la exposición hablar de los detalles. Bueno, pues la sanidad en general, lo hemos estado hablando en las últimas ponencias, la sanidad en general está en boga ahora, ¿no? Está en el centro del debate no solamente social, sino también del debate político, fundamentalmente también más intensificado quizás en los últimos años por el tema de la pandemia. Y además, los servicios de urgencias, yo creo que se han consolidado como un papel clave y estratégico en este sistema sanitario. Los servicios de urgencias, además, son importantes porque junto con la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. Todos los pacientes, no todos, pero la gran mayoría de pacientes que acaban ingresando en el hospital pasan necesariamente por el servicio de urgencias. Luego aquí hay una definición que yo creo que compendia bastante bien las funciones o lo que es el urgenciólogo en sí, ¿no? Dentro de un servicio de urgencias y de emergencias, el urgenciólogo y el emergenciólogo debe abordar las necesidades médicas de todos los pacientes en el entorno de la emergencia, pero no solamente eso, sino priorizar las intervenciones, coordinando y dirigiendo la atención de múltiples pacientes al mismo tiempo. Y no solamente debe poseer conocimientos y habilidades esenciales necesarias para los pacientes que requieren cuidados agudos, desde los más leves, que puede ser un esguince de tobillo, hasta las patologías de alta complejidad, ¿vale? Sino también los conocimientos y las capacidades organizativas necesarias para trabajar de manera eficiente en el entorno prehospitalario, en los servicios de urgencias, en las áreas de observación, en las unidades de corta estancia e incluso en la atención ambulatoria. Y voy a hablar un poquito, muy brevemente, de la historia, ¿no? De cómo empezó todo esto. Y no es desde hace mucho tiempo, es desde la década de los 60 que empezó en Estados Unidos a organizarse las primeras estructuras dentro de los servicios de los hospitales para atención de los pacientes urgentes. Estaban ubicados fundamentalmente en los sótanos al principio de los hospitales, eran reductos donde había sitio, ¿no? Con las camillas que nadie quería, pues al final se usaban para atender los pacientes urgentes. ¿Y qué médicos había ahí? Pues había médicos de todas las especialidades, que acababan pasando fundamentalmente internistas, ¿vale? Pero había otros médicos de otras especialidades, que incluso además querían ir a esas zonas porque es donde se decía que se practicaba la medicina de verdad, ¿verdad? Bueno, pues hay veces que incluso se tenían que rotar entre las diferentes especialidades para poder atender a los pacientes urgentes. Incluso los dermatólogos de los centros sanitarios tenían que pasar también por urgencias, ¿no? Fíjate, un dermatólogo atendiendo urgencias, pues eso era lo que había en los años 60.
Luego evolucionó y se fueron juntando entre varios médicos con diferentes inquietudes, más en la urgencia y en la emergencia, hasta que al final, en el 68, en Estados Unidos, se funda la American College of Emergency Physicians, ¿vale? El Colegio Americano de Médicos de Urgencias, y eso es el fruto un poco de lo que 2 años más tarde acaba siendo el primer programa formativo de residentes en medicinas de urgencias y emergencias en Estados Unidos. En Europa nace a través de Reino Unido. Los primeros médicos de urgencias se juntan en el 72 y la primera denominación como especialidad se produce en Estados Unidos en el 79. Es decir, que es una especialidad muy joven. Yo soy del 79, o sea que tenemos la misma edad, 43 años. Poco a poco en Europa van pasando a reconocerse progresivamente la medicina de urgencias y emergencias como especialidad, de forma que pues, a principios del milenio pues, hay 15 países de la Unión Europea que tienen reconocida la especialidad como primaria. En la década pasada ya eran 23, en esta década de momento todavía no han reconocido ninguna, pero la proyección es que la práctica totalidad de la Unión Europea tenga reconocidas, y de Europa continental, tenga reconocida la especialidad como primaria. Esto es el mapa de Europa, en el que urgencias y emergencias está reconocida en todos los países. Hay 3 países como Alemania, Suiza y Grecia, que la reconocen como una supraespecialidad, es decir, lo que aquí llamaríamos el equivalente a un área de capacitación específica, pero este es el mapa. ¿Y qué formación tienen esos médicos en esos países de Europa? Pues bueno, pues todos, salvando las distancias que pueda haber de un país a otro, pues cumplen un poco lo que es el currículum europeo de urgencias y emergencias que elaboró la Sociedad Europea de Medicina de Emergencias y de Urgencias. Este currículum europeo es un currículum extenso que agrupa todos los conocimientos en 6 bloques. El bloque de triaje y reanimación, síntomas, signos y situaciones, diagnósticos, síndromes, procedimientos y pruebas diagnósticas, racionamiento clínico y toma de decisiones y otras competencias profesionales. Bueno, pues ese currículum tiene pues que reconocer de forma muy exhaustiva y de forma muy rigurosa todas las capacidades que un médico de urgencias y emergencias especializado que tiene que tener como tal, ¿vale? Y estas son muy variadas no solamente en cuanto al perfil de pacientes. Un médico de urgencias y emergencias tiene que ser capaz de tratar a niños, de tratar ancianos, de tratar jóvenes, todas las edades, y además patología muy diversa. Un médico de urgencias tiene que saber tratar patología psiquiátrica, un ictus, tiene que saber tratar una bronquiolitis de un niño, tiene que saber patología urgente oftalmológica y luego también otras importantísimas, además en España, además, el paciente anciano frágil, cada vez es más frecuente, el paciente al final de la vida, descompensación de pacientes oncológicos y también otras que son importantísimas, que se ven poco y que son las tareas de coordinación de urgencias y emergencias. Y luego no solamente en cuanto a patologías, sino también ese currículum desarrolla qué procedimientos debe controlar el médico de urgencias y emergencias. Hablamos de ecografías, técnicas como paracentesis, punciones lumbares, reducción de fracturas, en fin, intubación orotraqueal, todos los procedimientos. Todos esos conocimientos están en ese currículum europeo de la medicina de urgencias y emergencias. Bueno, pues como hemos dicho, todos esos países tienen esa formación, pero aquí tenemos una excepción ibérica que también se aplica no solamente al energético, sino a lo que en cuanto a formación de urgencias y emergencias se refiere. España y Portugal, junto con otros países, somos los únicos que no tenemos esa especialidad reconocida. El ponente de antes de Azores está un poco en una situación similar a nosotros. Pero bueno, dentro de esa excepción tenemos una excepción concreta, y es que en el ámbito militar sí que hay una especialidad creada. En 2015 se creó la especialidad de... que era da Cruz Vermelha. Se ha colado alguien, pero es un idioma que no reconozco. Ya está, ya está. Pero parece que ya... Bueno, la cuestión es que en 2015
El Ministerio de Defensa crea dentro de las especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad la especialidad de... No pasa ahora. ¿Vale? La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencia en operaciones. A partir de ese momento, a Mandar partir un de mensaje a 2015, Fernanda, chat de agora. a partir de O idioma 2015... que no conozco. Hola. Vamos a ver si encontramos al... No, Sara, no. Sara lo tiene muteado. Jaime Miguel es el que tiene abierto el micro. No, ahora están informando sobre quién tiene abierto el micro. Bueno, juro que no soy yo, ¿eh? No tengo esa capacidad de ventriloquía. Vale, a ver, estamos aquí, ahora. Eso es. Se crea la medicina de urgencias y emergencias en operaciones en el ámbito militar. ¿Vale? A partir de 2015 es curioso porque empiezan a formarse médicos en urgencias y emergencias en operaciones, y para formarse se van a hospitales civiles a que un médico que no es especialista en urgencias y emergencias les forme sobre una especialidad que no existe en el ámbito civil, ¿no? Es un poco la paradoja que se produce en nuestro país, en la excepción de la excepción. ¿Y por qué? ¿Y por qué no hay especialidad en urgencias? ¿Es que acaso no existen hospitales con servicios de urgencias y emergencias en España? Bueno, pues los datos del propio ministerio habla de que en España hay un total de 531 servicios de urgencias hospitalarias, de los cuales 276 son servicios públicos, de funcionalidad pública, y hay un total de 620 transportes medicalizados, ambulancias SAMU, helicópteros, 583 terrestres, o sea que parece que sí que hay, ¿no? Y en cuanto a actividad, parece que la actividad de los servicios de urgencias y de las urgencias en general es clara, ¿no? En la atención primaria en 2019, 30 millones de urgencias en el ámbito de la atención primaria. Y en el ámbito de la atención hospitalaria, 23 millones y medio de urgencias. Y la tendencia, salvo la excepción de la pandemia, que hubo menos, pero que ahora con datos que todavía no se han publicado, parece que estamos volviendo a cifras previas, es una tendencia claramente ascendente. Y no solamente eso, sino que la frecuentación en urgencias también parece que va en ascenso. Es decir, actualmente, en 2019, la frecuentación era de 0,5 veces por persona y año. ¿Eso qué quiere decir? Que en 2 años toda la población de España ha pasado al menos una vez por un servicio de urgencias. O sea, parece que sí que hay actividad. Y en emergencias lo mismo. En emergencias cada vez hay más demanda asistencial de servicios de emergencia extrahospitalario. O sea que no parece que sea ese un motivo, ¿no? Y médicos de urgencias, es que no hay médicos de urgencias, o ¿por qué? Bueno, pues en el informe de oferta de necesidades de los que hablaba, que se trataba en la ponencia anterior, hablaba de que teníamos 136.000 médicos en España, de los cuales una elevada proporción, nada desdeñable, de 10.500 médicos son médicos de urgencias y emergencias. Pero una proporción que con respecto al resto de ámbitos es bastante importante. O sea, que si no es una cuestión ni de hospitales, ni de servicios de urgencias, ni de médicos de urgencias, tampoco lo es por el hecho de que en 2001, en el ámbito estatal, se crea la categoría de médico de urgencia hospitalaria. Una categoría específica para regular las condiciones que estos médicos van a tener en... Que estos médicos... A ver... Que si no me... ¿Aquí no me ven? ¿No me ven? Sí, ¿no? Vale, bueno. La cuestión es que se crea esa categoría de médico de urgencia hospitalaria. Esa categoría se va implementando en cada una de las comunidades autónomas a lo largo de los siguientes años, hasta que en la última comunidad autónoma que quedaba por reconocer esa categoría de médico de urgencia hospitalaria es Andalucía, que la acaba reconociendo hace unos meses. ¿Qué funciones le da ese decreto a los médicos de urgencia hospitalaria? Pues son funciones que son importantes. Primero, prestar la atención sanitaria a cualquier paciente que entre en un servicio de urgencias, fundamental, ¿no? Luego, de decidir el ingreso, con lo cual hay que tener formación suficiente para discernir qué pacientes deben de ingresar, qué pacientes deben ser dados de alta. Y luego llama la atención
que entre las funciones que se otorgan al médico de urgencias y emergencias es participar en el plan de formación y en las actividades de la mejora de la calidad de su propia especialidad, que no tiene, pero bueno, la ponen ahí, ¿vale? ¿Y quién entra? ¿Quién entra en esos servicios? ¿Cuáles son los requisitos que dice el decreto que deben de tener esos médicos para poder trabajar en un servicio de urgencias y emergencias? Pues fundamentalmente que tengan el MIR. Da igual cuál, pero que tengan un MIR. Esto es la teoría, porque la realidad, lo hemos visto recientemente, lo hemos visto en la ponencia anterior, los médicos que realmente trabajan en el servicio de urgencias, hay muchos de ellos que no tienen especialidad. No tienen especialidad o están homologados de otros países, no tienen el MIR homologado. El problema de déficit de recursos humanos provoca que esto sea así, ¿no? Se toman decisiones laxas por el hecho de una necesidad, ¿no? Pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en ámbitos como, por ejemplo, la cirugía o la oftalmología. A nadie se le ocurre que un médico terminado de la carrera pues vaya a ejercer o a operar una catarata en un quirófano, ¿no? Bueno, pues esto se pone de manifiesto, por ejemplo, mira, esta es una de las últimas OPEs que se convocaron en Murcia, en esta comunidad, en el que para optar a una plaza de pediatría te exigen ser especialista en pediatría. Para optar a una plaza de psiquiatría, ser especialista en psiquiatría, pero sin embargo, para optar a una plaza de facultativo sanitario especialista, dicen cualquier título de especialista, cualquiera, me da igual, como que cualquiera. Bueno, pues es verdad, exigen el MIR y en el MIR, en los últimos años, es verdad que también ha habido un aumento progresivo de las inquietudes en cuanto a urgencia, en cuanto a los casos de urgencias y emergencias se refiere. Es un trabajo que se publicó en 2020 en la revista Emergencias, en el que se buscaban en los últimos exámenes, en las últimas convocatorias, cómo estaba representada las preguntas relacionadas directamente con las urgencias y las emergencias. Y vemos que hay una clara tendencia ascendente de esas preguntas. Bueno, pues cualquier especialidad, ¿no? Es decir, tenemos 46 especialidades reconocidas a día de hoy, ¿verdad? Incluso aquella, o sea, una persona que termina su licenciatura, opta por hacer el MIR y acaba formándose en análisis clínicos, por ejemplo, pues luego puede optar a trabajar en urgencias. Da igual lo que hayas hecho, no te exigen nada más, ¿no? Hay otras especialidades que se dedican más al ámbito diagnóstico y que podrían trabajar perfectamente en el servicio de urgencias. Esto es la teoría, ¿eh? Por suerte la realidad al final es diferente. ¿Pero quién trabaja realmente en los servicios de urgencias? Bueno, el Ministerio publicó en la Revista Española de Salud Pública el año pasado, pues hizo un análisis sobre qué especialidades tenían los médicos que trabajan en los servicios de urgencias de España. La gran proporción somos médicos de familia, seguido de medicina interna. Luego hay bastantes médicos, lo que comentábamos antes, que no tienen especialidad o tienen el pre-95, y luego hay otras especialidades diversas, como intensivos, geriatría y otras especialidades que están juntas. Bueno, entre las especialidades que trabajan más en los servicios de urgencias, que hemos dicho que son familia interna, y aquellas que en sus programas formativos se alude más al paciente, al manejo del paciente crítico urgente, pues un grupo de compañeros y yo nos planteamos de analizar esos programas formativos del MIR, cómo lo enfocaban en cuanto a la medicina de urgencias se refiere, y compararlo con el programa que diseñó la Comisión Promotora de Urgencias y Emergencias hace unos años, en la que se elaboró un programa formativo de lo que sería una especialidad de urgencias en España, basado en el currículum europeo que antes comentábamos. Entonces, son a comparar 5 programas formativos. Los programas formativos están prácticamente obsoletos, no se han publicado nuevos. Es verdad que el nuevo decreto que se publicó antes de verano va a obligar a ir actualizando esos programas formativos, pero tras buscar los diferentes programas formativos, dimos cuenta que, por ejemplo, el de medicina interna de 2007, el de medicina familiar todavía es de 2005 y hay algunos que casi tienen 30 años. ¿Vale? De todos esos programas los leímos, estuvimos extrayendo detalles y definimos varias variables. La definición de la especialidad, el ámbito en la que actúan, los años de duración, en cómo enfocan las guardias en urgencias y qué rotatorios realizan. Bueno, en cuanto a la definición, pues la medicina de urgencias y emergencias es una especialidad médica
que comprende el conocimiento, prevención, diagnóstico y tratamiento de toda la enfermedad urgente y emergente que afectan a los pacientes de todos los grupos de edad. La medicina interna se refiere más a la prevención, al diagnóstico, la indicación terapéutica y seguimiento de las enfermedades del adulto, que incluye su rehabilitación y paliación. No habla de niños, evidentemente. Medicina familiar y comunitaria habla más de una medicina vinculada al contexto familiar y social, que eleva el nivel de salud de las personas sanas, habla mucho de la prevención, como es lógico, que cura a los enfermos y cuida y palía a los enfermos de una enfermedad cuando su recuperación de la salud ya no es posible. Y luego también incide mucho en la promoción, prevención, en la rehabilitación y el cuidado paliativo de los pacientes. Anestesia y reanimación se enfoca fundamentalmente en su definición conceptual en la medicina perioperiatoria, en las prácticas de técnicas de anestesia, sedación, de procedimientos diagnóstico-terapéuticos, y luego también habla de emergencia, reanimación, pero lo habla de forma muy vaga. Y intensivos, por último, habla de pacientes con disfunción o fracaso actual o potencial de uno o varios órganos o sistemas que representan una amenaza para la vida y que son susceptibles de recuperación, ¿vale? Desde el punto de vista de la urgencia, el paciente más crítico es el que conceptualmente habla de intensivos. El ámbito de actuación de la medicina de urgencias es hospitalario y extrahospitalario. En cuanto a interna, es fundamentalmente hospitalario, no hace referencia al ámbito extrahospitalario. Medicina de familia es bastante versátil, pero fundamentalmente su ámbito hospitalario, según el programa formativo, es el centro de salud. También habla en el hospital a nivel de unidades de corta estancia, unidades de hospitalización a domicilio o urgencias. Anestesia y reanimación habla de un ámbito meramente hospitalario, quirófano, REA, y también comenta que en urgencias y extrahospitalario, y en intensivos, en el ámbito hospitalario, UCIs, y también menciona el ámbito extrahospitalario. Las rotaciones previstas en cada programa formativo por urgencias pues es bastante diverso. No profundizan mucho, por ejemplo, en anestesia y reanimación directamente no ponen nada de que se tenga que rotar por urgencias, pero fijaos que, por ejemplo, en interna, de los 5 años que tienen, el 7% se dedica a urgencias, familia el 9%, eso en cuanto a rotaciones en periodo ordinario, no hablo de guardias, ¿vale? En medicina intensiva el 12% del tiempo de sus 5 años y evidentemente en el plan formativo de medicina urgente de emergencias habla del 53%. Y en cuanto a guardias, pues salvo medicina de familia, que tiene un gran porcentaje de su tiempo en guardias en los servicios de urgencias y muy poquito en emergencias, ese quesito pequeño verde claro es el de emergencias, el resto tienen escasa presencia en urgencias, salvo algunas diferencias que pueda haber de unos centros a otros, que las hay, porque me consta que las hay. Lo que pasa es que eso en el programa formativo no se ve reflejado. Anestesia y reanimación no contempla en su programa hacer guardias en urgencias. Y yo en cuanto al tema introduzco un paréntesis breve porque planteo la cuestión de cómo es una formación durante una guardia. Una guardia no una guardia normal, sino una guardia en urgencias. ¿Quién tutoriza y forma durante las guardias? Hemos visto que hay médicos de urgencias que no tienen especialidad. ¿Tutorizan ellos? ¿Quién te tiene que formar? ¿Especialistas que no tienen la especialidad? Médicos que no sabes seguro si se han formado en urgencias, tienen que tutelar. ¿Es posible adquirir conocimientos o impartir formación durante periodos de 24 horas de trabajo ininterrumpido? ¿Eso es formación? ¿Están los servicios de urgencias dimensionados adecuadamente para compaginar esa labor asistencial con la docente durante las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año? Yo creo que muchos de los servicios de urgencias están dimensionados teniendo en cuenta que hay residentes trabajando en ellos, con lo cual es muy difícil en ese sentido compaginar esa labor. Al final se hace una labor más asistencial que formativa en los servicios de urgencias durante los años de residencia y que coincide encima con periodos en los que el residente pues, tiene nula responsabilidad. Hasta hace unos años un residente podía firmar informes, pero de un tiempo a esta parte un R1 no tiene posibilidad ni siquiera técnica de firmar una alta voluntaria. Pasas de un día que eres residente de primer año a residente de segundo año y luego, por arte de magia, ya tienes la responsabilidad para hacer una alta en urgencias o en cualquier otro servicio. En cuanto al contenido de los programas docentes, los conocimientos, habilidades y destrezas, había mucha variabilidad. Es verdad que el programa de medicina de emergencias y urgencias desarrolla de forma muy exhaustiva cada uno de esos conocimientos, pero me voy a detener